Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este tu canal, tu casa, tu espacio, Luz para las Naciones. Espero que ustedes estén bien como yo lo estoy en este maravilloso y precioso día. Te deseo una tormenta de bendición para ti y para los tuyos. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer a lo que vinimos a hacer, claro está. Vamos a continuar con la parasha que corresponde esta semana, la porción bíblica que vamos a extraer, la enseñanza bíblica que vamos a extraer para esta semana, y es Mishpatim. ¿Qué quiere decir esta palabra? Mishpatim quiere decir estatutos que son entendidas a simple vista. No se necesita ser pues una persona hiper mega inteligente, eso es lo que quiere decir Mishpatim, para entender estas leyes que son comunes en muchos países. Cuando estaba estudiando esta parasha, me di cuenta que muchas de estas leyes que vamos a estar hablando hoy en día la practica no simplemente el pueblo de Israel, sino muchas naciones, la mayoría podríamos decir. Entonces, sin darnos cuenta, a veces las demás naciones practicamos estas enseñanzas o estas leyes. Vuelvo y repito, Mishpatim quiere hablar de leyes que son comunes, que son entendibles a simple vista. Así que anteriormente ya hemos hablado que existen tres Torah. La Torah escrita, que habla del pasado, la Torah oral, que habla del presente, y la Torah del Mesías, que se encarga de hablar del futuro. Y eso se va a encargar ya el Mesías, ¿sí? De revelar las cosas, ¿no? En el futuro. Bueno, hemos también hablado que muchas de estas enseñanzas, de estas interpretaciones, mayormente tienen acceso pues los judíos, pues tienen pues la Torah oral en su caso, y tienen una mejor aclaración de este tema. Y no puedo entrar en profundidad acerca de este tema porque mayormente no tenemos acceso a esos documentos. Bueno, pero algo vamos a hablar y vamos a extraer acerca de lo que queremos aprender y transmitir a cada uno de ustedes. Bueno, Mishpatim, la parasha que corresponde esta semana, es muy interesante, y es que vamos a estar hablando unos cuantos temas que habla incluso el Nuevo Testamento, haciendo referencia al ojo por ojo y diente por diente. Muchos lo ven esta ley del talión, y la Biblia dice acerca también de estas leyes. Y es que me di cuenta estudiando la parasha de esta semana, y es que la ley que Dios le transmitía a través de Moisés al pueblo de Israel eran leyes, estatutos, enunciados. Dicho sea de paso, se dice que cuando uno habla de mandamiento está un poco mal entendido la palabra mandamiento, y es que la palabra correcta sería enunciados. Por eso se habla de los 10 mandamientos, pero en sí son 10 enunciados. Y esto se revela en Génesis capítulo 1 en adelante, donde Dios a través de su palabra se crea todo el universo. Y cuántas palabras o cuántos enunciados, desde que uno cuenta el Génesis capítulo 1, Dios salió de la boca de Dios, podríamos decir de una manera metafórica, fueron 10. Fueron 9 cuando Dios dice, hizo Dios esto, hizo Dios son 9, pero sumando pues que Bereshit es también un enunciado de Dios, son 10. ¿Y cuántos enunciados o mandamientos son? 10. Bueno, estos mandamientos que vamos a hablar hoy en día son instrucciones, las instrucciones de Dios hacia el pueblo de Israel. Para que una nación sea nación, tiene que tener obligatoriamente una constitución, y esto es la constitución más que todo del pueblo de Israel, ¿sí? Una nación sin constitución pues en un lenguaje llano no es considerado una constitución. Estas leyes fueron regidas para el pueblo de Israel, y la que vamos a hablar hoy en día también, dicho sea de paso, en muchos países la practican.
conscientemente, inconscientemente, de que está en la Biblia, ¿sí? Bueno, Mishpatim, ya hemos dicho, estas leyes, vuelvo y repito, no tienen nada que ver. Hay unas leyes que son rituales, que específicamente pues tenían que hacerlo los sacerdotes. Estas leyes, según pues vemos en las escrituras, son 613 leyes. Entonces, de estas 613 leyes se divide una de ellas, Mishpatim, que son las leyes comunes en ese entonces que regían el pueblo de Israel, los esclavos. Ahí está también en Mishpatim, podemos ver la bendición de Dios y la promesa de Dios, que son dos cosas, podríamos decir, distintas, pero más adelante voy a hablar un poco de la bendición y de las promesas. ¿Qué tiene de diferencia? ¿Qué puedo hacer para que se pueda cumplir estas promesas y las bendiciones que debo de hacer? Bueno, más adelante lo voy a explicar. El caso es la maravillosa cosas es que esto empieza con las leyes o los estatutos de los esclavos. Hoy en día, de una manera sencilla, podríamos decir, se dice que no existe la esclavitud, ¿no? A simple vista, lo digo entre comillas, no hay esa compraventa de esclavo como antes. Eso se prohibió. Aquí en España está prohibido, ¿no? En muchas zonas, podríamos decir, de África o muchos lugares un poco marginados, podría ser que existe todavía, está vigente esta ley de esclavitud. El caso del millón, y es que no sé si ustedes han escuchado personas decir, ¿por qué, si Dios es tan bueno, por qué la Biblia le da mandamiento a esclavo? Dios permite la esclavitud, y ustedes han escuchado estas cosas, la Biblia lo dice, pero, ojo con esto, y es que un esclavo, en ese entonces de Israel, está anulado también la esclavitud en Israel hoy en día, esta ley, ese esclavo de Israel hacía la diferencia a otro esclavo de las demás naciones. ¿Qué hacía Egipto con sus esclavos? Lo esclavizaba, lo maltrataba. Dios le dice, cuando venga un esclavo, un judío, un hebreo, ser esclavo, tú al séptimo año, el año de jubileo, se recuerda, ¿no? Cuando se dejaba reposar la tierra un año completo, ¿no? 6 años trabajaban la tierra, y al séptimo, ¿qué hacían? La descansaban. Pero no simplemente eso, sino que era el año del jubileo, el séptimo, era el año de libertad, de darle libertad a ese esclavo hebreo o judío, ¿sí? Obligatoriamente, los dueños de dicho esclavo tenían que darle carta de libertad. No podían. Dicho sea de paso, también la diferencia de un esclavo en aquel entonces de la Biblia a otro esclavo de otra nación es que el dueño, dice la Torá escrita, el dueño de aquel esclavo no podía ni maltratarlo, tenía que darle su libertad en el séptimo año, no podía tampoco, tenía prohibido maltratarlo, no podía obligarlo a trabajar en un trabajo que él no quería trabajar. Ojo con esto, lo dice la Biblia. Tenía que el esclavo comer antes que el dueño. Por eso dice la Biblia, cuando les des alimento a tus ganados y a tus esclavos, luego comerás tú. Literalmente lo dice así las escrituras. O sea que este era un esclavo, podríamos decir, no era considerado hoy en día, pues, si lo vemos de esa manera, esclavo, porque no podía pegarle, ¿no? Tenía que darle de comer, tenía que darle su dinero a su tiempo, lo que el jornalero ¿lo dije bien o mal? Creo que lo dije mal. El que trabajaba, pues tenía que darle su dinero en su tiempo. Justo, ¿sí? Ni más ni menos, justo.
Entonces, todas estas cosas, todo, absolutamente todas estas cosas se ven en las escrituras. La diferencia de un esclavo de otra nación, el esclavo de ser esclavo de un israelita, o de un hebreo, o de un judío. Bueno, ¿por qué llegaban a la esclavitud? ¿Por qué los mismos judíos permitían la esclavitud, esclavizar a un hermano de ellos? ¿Por qué? Y es que se dice que una persona que se consideraba esclava era que tenía una deuda que no podía pagarle en ese entonces, al que le había prestado, no podía pagarle, y la única manera de poderle pagar era haciéndole un servicio dentro de 6 años. Ese servicio, pues, si llegó el año y el año de liberar al esclavo, tenía que despacharlo, no simplemente eso, ya hemos hablado, sino que tenía que perdonarle la deuda que todavía restaba. Quedaba todo nulo al 7º año, al 6º año, ¿sí? Todo, absolutamente todo nulo, ¿sí? Entonces, Mishpatim, pues, nos va a introducir es que tenemos que aprender, o debemos de aprender, de no mirar las instrucciones de Dios como una carga. Ya hemos hablado que hay instrucciones, hay mandamientos específicamente para un grupo de personas. En el caso de los rituales, por ejemplo, los sacerdotes, específicamente en el libro de Levítico, que más adelante nos vamos a adentrar, vamos a explorar, ¿sí? El libro de Levítico nos vamos a dar cuenta que muchas cosas, muchos rituales que hoy en día no se hace. ¿Por qué no se hace? Esos mandamientos de ritual, y cuando el sacerdote sacrificaba y la sangre rociar, no se hace. ¿Por qué? Porque no existe el templo. Y si no existe el templo, de momento, esos mandamientos no se deben o no se pueden hacer de momento. Entonces, hay leyes, las 613 leyes, que muchas de ellas no se pueden o no se deben hacer porque no existe el templo, ¿sí? Entonces, las leyes rituales las aparcamos de momento, se sustituyen por otras cosas, los rabinos le dan esa interpretación, pero no se pueden hacer, no se deben de hacer, no existe el templo. El caso es que estas leyes, que muchas personas dicen, no, porque se abolió la ley, se abolió no sé qué, que no se ha abolido nada. Hay leyes que no se pueden de momento hacer, lo vuelvo y repito, en el caso también de esclavitud. Tampoco, ni para Israel ni para otra nación, no se ve en este tiempo bien visto. Es que no se ve, ¿sí? Entonces hay muchas leyes que sí fueron con el paso del tiempo quitadas. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. Entonces, ojo con esto. El caso es que nosotros vemos mucha gente decir, no, las leyes, pero un país sin ley, imagínense, no viviríamos, ¿no? Entonces, hay una palabra que hace referencia con lo que estamos diciendo, y es que ya hemos dicho que la halajá, según el judaísmo, tiene el mismo valor gemátrico que el recipiente. Repito, la halajá son las leyes, la constitución legal de Israel. Halajá son la legalización de dichas leyes, ¿sí? Legalización de dichas leyes. Y se dice, la palabra halajá, que viene siendo la Torah oral, tiene el mismo valor gemátrico que el recipiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estudio estas leyes conscientemente, con entendimiento y con conciencia, estoy creando recipiente. Estoy ampliando mi recipiente. No es lo contrario, porque un país, vuelvo y repito, tiene que tener una constitución. Si de verdaderamente somos países democráticos, ¿no? Y la soberanía reposa entre comillas, sobre el pueblo o sobre ese país. Entonces,
Estas leyes, muchas de ellas rigen específicamente, no me malinterpreten, no estoy judaizando a nadie, quiero no tampoco que me malinterpreten, pero muchas leyes específicamente rigen para la tierra de Israel, específicamente como algunas de la agricultura, algunas cosas, ¿no? Porque estamos nadando en sus aguas, ¿sí? Entonces, la ley de esclavitud, hemos dicho, recipiente, alajá, tiene que relacionar esos valores gemátricos, valores numéricos que se asemejan. Entonces, cuando yo hago eso, amplío mi recipiente. Bueno, unas de ellas es el ojo por ojo. ¿Qué quiere decir ojo por ojo? Que muchas personas también aquí se malinterpreta el asunto con esto. ¿Por qué? Porque ven a un Dios vengativo en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué quiere decir ojo por ojo y diente por diente? La ley del talión, ¿no? Muchos dicen que esta ley fue pues considerada por este hombre Hammurabi, ¿sí? Los códigos, dicho sea de paso, ya se estaba caminando muchas ideas. Y ya ustedes saben que antes de que el pueblo de Israel se constituyera como nación, había más civilización. Había antes del pueblo de Israel, ya estaban ya caminando muchas leyes, ¿sí? Ahí vemos Egipto, por ejemplo, donde estaban los israelitas. Antes de Dios darle la Torá, pues estaba Egipto como civilización. Estaban más pueblos, ¿no? Los fenicios. Estaban muchos pueblos, ¿sí? Antes de que Dios le diera la Torá. Ya había, ¿no? Leyes judiciales. Ahora, yo me detengo, y es que de que una ley esté establecida en un país, está bien. Ahora, de que esa ley sea moral o inmoral es otra cosa. De que esa ley, de que esa constitución sea moral o inmoral es otra cosa. Ahora, de que se debe de cumplir, se tiene que cumplir. Una cosa, vuelvo y repito, la moralidad o la inmoralidad de dicha ley, ¿no? Puesta por los gobernantes. Eso es otra cosa. Bueno, entonces hemos dicho leyes civiles en esto. Ya estaban caminando muchas ideas filosóficas antes ¿no? de que Dios le diera a Moisés estas leyes. Ojo por ojo, diente por diente. Hammurabi, lo dejamos, lo vamos a aparcar. La ley del talión. Y vamos a enfocarnos en esta ley. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, muchos explican que si alguien en ese entonces te sacaba un ojo, tú deberías de sacarle el ojo. Y si te digo que no es así, que la interpretación es, si a alguien tú le sacas un ojo, tú le tienes que dar el valor monetario de lo que cuesta ese ojo. Si a alguien tú le rompe un diente, le quiebra un diente, tenía que darle el valor que corresponde para restituir ese diente, el valor de ese diente. Ojo por ojo, diente por diente. Como mucho, me voy a acercar más aquí, ¿sí? Como mucho tiene de costumbre decir, mira, aquí está hablando de venganza. Y si no es así, y si es lo contrario, porque las leyes que Dios, en este caso, en este periodo de Moisés, muchas de ellas, no voy a decir todas, muchas de ellas eran con el objetivo de restituir lo que una persona dañaba. El objetivo de las leyes, muchas de ellas, era restituir. Y muchas personas quieren quitar eso. ¿Por qué? Porque se va más a la gracia, que yo no estoy diciendo que no exista. Si existe, lo que yo pues puedo ver como la misericordia de Dios, ¿no? Lo que yo puedo ver en la gracia es la misericordia de Dios también, ¿no? Que te da una nueva oportunidad, aún así sin merecerla. La gracia lo que hace es que te reserva la vida, te preserva o reserva la vida,
O sea, siendo incluso culpable, te da otra oportunidad. Eso es lo que hace la gracia o la misericordia de Dios. Bueno, entonces, viste que fue dicho ojo por ojo y ojo, diente por diente. Jesús hablando de esta ley. Cuando en los tiempos de Jesús, los fariseos, dicho sea de paso, voy a abrir un día, si ustedes están dispuestos a que demos un estudio acerca del verdadero significado de un fariseo, ¿no? Y el verdadero error en los tiempos de Jesús de un fariseo, porque antes de que Jesús viniera aquí en la tierra ya existía, ya estaba ese movimiento. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos no es lo que muchos hoy en día tienen en su mente, pues que eran hipócritas. Muchos de ellos eran corruptos, algunos, más igual los saduceos, algunos, pero no todo, porque el fariseísmo era una corriente religiosa, y era una corriente religiosa pues que buscaba la mejor interpretación de la Torá. El fariseo por eso le preguntaba mucho a Jesús y él debatía con los fariseos. En muchas ocasiones le tuvo que decir a ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, pero no era que los fariseos pues algunos de ellos eran hipócritas. Algunos, había muchas corrientes del fariseísmo. Ustedes ven hoy en día muchas corrientes del cristianismo, demasiada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que igual como existen muchas corrientes del cristianismo hoy en día, está el catolicismo, el protestante, ¿sí? Evangelista, hay muchas corrientes, muchas ramas, pero todas salen ¿de qué? Del catolicismo, muchas de ellas, o la mayoría, o todas. El caso es que en el judaísmo, el fariseísmo existía también, fariseo más estricto con la ley, y otros más liberales. Eso es. Entonces está la escuela de Shammai, la escuela academia rabínica de Hillel, ¿no? Pero bueno, el caso es, ojo por ojo y diente por diente. Cuando le hacían la pregunta mayormente a Jesús, a Yeshua, él o ellos trataban de buscar la mejor interpretación de la Torá, ¿sí? Bueno, esto es lo que quiere decir ojo por ojo y diente por diente. Alguien te saca un ojo, te rompe un diente, tiene que restituirlo, tiene que darte según el valor que cuesta ese ojo. Claro, un ojo no tiene precio, pero claro, ahí está diciendo, ¿no? Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 21, verso 24. Éxodo capítulo 21, verso 24. Se lo voy a leer. La compensación de que debe de pagar. Dice, si hay un daño mortal, dará vida por vida. Alternativamente, compensación plena por la vida de ella. Compensación plena por la vida de ella. Verso 24, la compensación que debe pagar. El valor de un ojo por el daño de un ojo. El valor de un diente por el daño que dio un diente. El valor de una mano por el daño de una mano. Y el valor de un pie por el daño de un pie. Más claro que el agua no puede. Se debe pagar compensación por el dolor sufrido en los siguientes casos. El valor de una quemadura por una quemadura, el valor de una herida por una herida, más compensación por un lucro, sensatez, curación, venganza donde corresponda, y el valor de una contusión por una contusión. ¿Qué quiere decir esto, David? ¿En qué lío nos hemos metido? ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, en España, si un trabajador, igual yo creo en todos los países, y vamos a ver dónde nace eso. Si un trabajador está en su trabajo y sufre un accidente, el dueño literalmente aquí, pues le paga más la seguridad social. Pero esto es la empresa que le paga la seguridad social, todas esas cosas, y sale de ti también. Bueno, tienen que pagarle. Mientras que esté enfermo, en su cama, la medicina, su trabajo como si estuviera trabajando cada día, hasta su pronta recuperación. Todo eso. En la Biblia está eso.
En la Biblia, ustedes ven en Éxodo, en esta parasha, donde habla también del jornalero, las leyes del jornalero, cuando un jornalero pues sufría una enfermedad o un accidente, el dueño se encargaba de todos los gastos. Y hasta su pronta recuperación, vuelvo y repito, tenía que pagarle sus días de jornada como si él estuviera trabajando, su medicina, todo, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, por eso yo le digo a cada uno de ustedes que las leyes, ¿no?, muchas de ellas estaban en la Biblia. Algunas se practican hoy día, se sigue practicando. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no sé qué pasa. Y es que dice, no, la gracia me basta. La gracia te basta. Y si a mí me sucede algo, ¿no?, que tiene que ser sentenciado por la ley, pues yo tengo que acudir a la ley. No tengo pues que dejar todo en mano de la gracia. La gracia, vuelvo y repito, lo que te reserva la vida y te da oportunidades. Pero la ley tiene que hacer, Elohim tiene que hacer su respectivo trabajo. La justicia tiene que hacer su respectivo trabajo. Entonces, no se debe de decir, no, pues la ley quedó y fue abolida. No, al contrario, la ley tiene que hacer su respectivo trabajo, así como la gracia, la misericordia de Dios. Seguimos entonces, ya hemos dicho por diente por diente, hemos hablado también de la esclavitud. También hay una ley que tiene que ver con la redención, reencarnación por redención, que es cuando a una mujer se le muere su esposo y el hermano tiene que casarse con esa viuda y tener hijo. ¿Por qué? Porque el esposo no dejó hijo con su mujer porque murió. Entonces, esto se le llama reencarnación por redención. Entonces, el hermano tiene que redimir a esa mujer, ¿sí? Entonces, siguiendo el mismo linaje, ¿no?, que su hermano ya muerto. Entonces, estas leyes, vuelvo y repito, muchas de ellas no están operando hoy en día. ¿Por qué? Porque tanto ya no es para este tiempo. Otros necesita el pueblo de Israel, el templo, para que siga pues avanzando estas leyes y otras cosas más, ¿sí? Conducta ilícita e idolatría. Esto está en Éxodo 22, verso 15. Y es que se me olvidó decir también que el comentarista Rashi habla algo muy importante de estas leyes civiles. Él dice, a ver si lo encuentro, lo quería leer antes de terminar el vídeo, es que esto es muy extenso. Dice así: Rashi, leyes registradas en la Torá, que de no haber sido dada, hubiera sido apropiado instaurarla de todos modos. Eso es lo que dice el comentarista Rashi, uno de los grandes rabinos que habla de estas cosas, y él dice que si no, de una forma u otra, a Dios se le hubiese olvidado darle estas instrucciones, las leyes civiles de esclavo, las leyes también de promesas y de bendición al pueblo de Israel, obligatoriamente, de una manera u otra, tenía que ser instituida de algún modo al pueblo de Israel, sea copiada de otra nación, pero esas leyes tenían que estar en la constitución del pueblo de Israel, también en las demás naciones, si son justas, claro está, ¿sí? Entonces, leyes de ataque de rapto no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque es muy extenso, pero ustedes se pueden hojear
La parasha que corresponde esta semana está en Éxodo 21, verso 1 a Éxodo 24, verso 18. Se dan su ojeada y pueden ver ahí también unas cosas sumamente que me quedé boquiabierta con las leyes sobre las 3 fiestas. Ahí tenemos Pesach, Shavuot y tenemos Sukkot. Y en estas 3 fiestas, obligatoriamente todos los israelitas tenían que peregrinar a Jerusalén. Tenían que ascender a Jerusalén. No se dice descender. Cuando tú subes, ¿no?, al lugar sagrado, según las escrituras, tú asciendes, tú subes. Tenían que ascender a Jerusalén. Tenían que reunirse todo israelita, incluso estando en otras naciones, la diáspora estando en otras naciones, sí, tenían que reunirse ahí en Jerusalén, ¿no?, a celebrar esas fiestas, 3 fiestas de peregrinación. ¿Se recuerden? Pascua, Pesach, Shavuot, que es Pentecostal, la fiesta de las semanas, y Sukkot. Tenían que ir. Pero el caso es que todo lo que proviene de Dios es perfecto. Y es que en estas fiestas no llovía. O sea, no se considera un tiempo de lluvia. ¿Por qué? Porque Dios sabe, ¿no?, cuándo es el tiempo de lluvia. Nosotros sabemos ya con la tecnología que tenemos, no podía llover. O sea, no era un periodo de lluvia en estas 3 fiestas. Ustedes ven, ¿no?, en el calendario, cada vez que vienen estas fiestas, no son momentos, podríamos decir, de lluvia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se tenía que mover. Y eso llevaba días para llegar a su destino. Y no, tú coges un avión, un coche, un carro y llega al otro día o al mismo día, en el caso de un avión. Pero en el tiempo antiguo, en el tiempo pasado, no era así. Se pasaban meses y días y semanas para llegar a Jerusalén. ¿Y qué hace Dios? Dios no permite que sea en un momento que haya lluvia, para que ellos no pasen la 1001, ni agarren bicicleta, ¿sí? Entonces todo lo de Dios es perfecto y agradable, ¿sí? Las promesas y las bendiciones, ¿qué diferencia hay? Ya hemos hablado anteriormente que bendecir es ver las cosas de una manera positiva y decir también de una manera positiva y agradable. Ver y decir. Ver bien y decir. Maldecir es lo contrario. Maldecir cuando una persona ve todo negativo y tal y dice eso, ¿no? Entonces, ojo con esto. Las promesas de Dios, para que se cumpla, para que se puedan materializar las promesas, que aquí habla también de promesas de Dios. Y es que la promesa es un acto mayormente de acción. Dios me dice algo, Dios me promete algo, pero yo tengo que accionar, ver un interés del cielo de Dios. ¿Para qué? Para que esa promesa se materialice, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Dios te promete esto, te prometo la tierra prometida, pero tiene que ver obligatoriamente una acción para ver materializado esa promesa. Luego voy a hablar de la fe, que la fe es ejercitar, ¿no? Moverse, ejercitar. No es la fe hoy en día que muchos de nosotros conocemos. Si quieren, en los comentarios pueden poner, habla de la fe, David. Vamos a tocar el tema todos juntos, a ver qué dice la Biblia hebrea acerca de la fe. Emuná, ¿no? Pero luego, si quieren, si ustedes quieren, yo no voy a obligar absolutamente a nadie, es broma, pero comenten por favor en la cajita que ustedes tienen, denle un me gusta, compartan el vídeo, porque si no voy a estar aquí como un fantasma. Esto depende de cada uno de ustedes y gracias por el apoyo de antemano. Bueno, pues nada, hasta aquí vamos a dejar esto. Hay muchas cosas que tocar, pero no quiero tampoco agobiar absolutamente a nadie. Vamos a dejarlo ahí. Recuerden, mis patines son leyes que son entendidas y esas cosas. Luego, más adelante, vamos a hablar de otras leyes que no son muy entendidas y tenían que ir directamente a los jueces
para que le den esa interpretación, y según la interpretación que le daban a los jueces, según la Torah oral, pues debía de hacer dicha persona que tenía pregunta, ¿sí? Bueno, recuerden darle un me gusta, compartan el vídeo. Para mí es muy importante, y para cada uno de ustedes yo creo que sí. Bueno, pues nada, se cuidan y ya nos veremos la semana que viene, ¿sí? Se portan bien, cuídense. Shalom, shalom.